Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero que hablemos un poco de dos temas que son bastante interesantes, del fútbol y de la guerra en Colombia. Dos temas que muchas veces no se asocian, pero hoy quiero que hablemos de estos temas y más por lo que ha pasado en los últimos minutos con este tema que tiene que ver con el asunto de la nacionalidad, de la identidad y también de lo que la gente espera de 11 tipos que representan a un país. Quiero empezar con una frase de Borges, que era un hater del fútbol, y él decía que cuando la selección argentina perdía, no perdía Argentina, perdían 11 tipos que chutaban una pelota. Pero algunos pensadores que hemos visto que han trabajado el fútbol, como Eduardo Galeano, consideran que esa visión de Borges es bastante minimalista, o sea que hay un proceso histórico detrás de las selecciones y que Mussolini lo utilizó con Italia, que también Videla lo usó con Argentina y varios dictadores como Stroessner en Paraguay usaron el fútbol para tapar los males sociales. Y en esa medida el fútbol no solamente es una cortina de humo, sino que es un elemento importante de la identidad nacional. En los cursos de historia hemos hablado mucho de este tema, de qué es lo que nos hace colombianos, porque la religión católica la impusieron los españoles, el sistema capitalista también, con una mezcla con feudalismo, el idioma también lo impusieron los españoles. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nos hace colombianos? Y alguien dijo, la selección Colombia, eso es lo único que nos hace colombianos. Pero yo no creo que solamente la selección Colombia, yo creo que hay una serie de ritmos como el vallenato que también son netamente colombianos, la cumbia, pero entre esos elementos que hacen parte de nuestra cultura, la selección Colombia es bastante importante y en esa medida quiero que hablemos de dos temas que son bastante interesantes. La relación que hay entre fútbol y guerra y a su vez pues pensarlo desde el contexto colombiano. Lo primero, el fútbol profesional colombiano se inventó para tapar la guerra. Esta hipótesis no me la estoy inventando. Si ustedes leen libros de la época del magnicidio perpetrado contra Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, se van a dar cuenta que justo en ese mismo año que matan a Gaitán, se inaugura meses después el primer campeonato de fútbol profesional colombiano. ¿No les parece mucha casualidad? Otro asunto que también vale la pena resaltar. Los dos equipos bogotanos tradicionales, Santa Fe y Millonarios, representan a los dos partidos tradicionales que casi toda la vida han gobernado a Colombia. Santa Fe rojo representa al Partido Liberal, Millonarios azul representa al Partido Conservador. Esos colores de esos equipos no son casualidad. Así que, o sea, la gente que cree que el fútbol no tiene nada que ver con la historia y con la política está muy equivocada. Es más, el fútbol es un fenómeno político porque el fútbol tiene una situación de poder. ¿Y cómo se mide el poder en el fútbol? No solamente con la mafia que puede haber o con la hinchada, sino con el deporte en sí. Son 11 contra 11.
Si miramos la historia del fútbol, pues nace en Inglaterra, el fútbol moderno, pero hace 5.000 años en China ya se jugaba un deporte muy parecido al fútbol y el fútbol siempre estuvo asociado con la guerra, con la pelea, con el combate. No es casualidad que los conceptos del fútbol sean puros conceptos bélicos. ¿Cómo se les llama a los delanteros? Artilleros, atacantes. ¿Cómo se le llama al guardameta o al portero? Se le llama cancerbero, un elemento mitológico, es el que cuida. Se le llama arquero, un concepto también de la guerra. Disparo al arco, o sea, analicen un día un partido en diferido, porque cuando uno está viendo un partido en vivo, la emoción lo domina, pero analicen todo el concepto del fútbol y es pura guerra. Y el fútbol es un deporte muy bonito, porque es una guerra pacífica, en donde no hay muertos, en donde se enfrentaron las dos Alemanias, la Alemania comunista y la Alemania capitalista, en donde se enfrentaron Estados Unidos e Irán. Un cordial saludo para el amigo Santiago. Dice, lo primero que se me ocurre es la dinámica entre narcotráfico y fútbol, en especial la relación entre Pablo Escobar y los equipos antioqueños. De acuerdo, hablemos de ese tema, ya que el compañero Santiago lo dice. Santiago, ¿qué documento tiene usted para comprobar que hubo una relación entre Pablo Escobar y los equipos antioqueños? Yo he investigado el tema, escribí 2 libros sobre ese tema, no encontré un solo documento que vincule directamente a Pablo Escobar, ni siquiera con el Medellín, que era el equipo de sus amores. Octavio Piedrahita, dueño del Deportivo Pereira, que fue mayor accionista de Atlético Nacional, sí tuvo un vínculo con el equipo verde, pero a Octavio Piedrahita lo mataron en 1988. Y lo otro es que a Pablo Escobar, desde que mandó asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo estaban persiguiendo. Tanto así que Pablo Escobar se tuvo que exiliar con el dictador panameño Noriega porque lo estaban buscando. Entonces, Pablo Escobar tenía muchos enemigos como para ponerse a invertir en fútbol. En cambio, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela sí eran directamente dueños del América de Cali. Es más, estando en la cárcel, seguían siendo dueños del América de Cali, por eso al América de Cali lo incluyen en la lista Clinton, lo mismo que al Envigado Fútbol Club por el tema de la oficina de Envigado, pero ni a Nacional ni a Medellín los incluyeron en la lista Clinton, porque no hay pruebas, o sea, así de sencillo, no existe pruebas de que hayan sido equipos con un dominio narcotraficante. Lo que sí es que hubo algunos dirigentes corruptos en ambos equipos. El señor Mesa, por ejemplo, en el Medellín y el señor Piedrahita en Nacional, pero era solamente tipos que cogían los equipos para hacer lavado de activos. En cambio, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela cogían los equipos no solamente para lavar dinero, sino que compraban gran cantidad de jugadores y con eso lavaban dinero también. Y armaban un super equipo con estrellas estelares, los mejores jugadores de Sudamérica para el América de Cali y desarmaban a los rivales, le quitaban los mejores jugadores a los rivales y los ponían a chupar banca. El América de Cali llegó a tener una nómina de 60 jugadores, todos comprados con dinero del narcotráfico. Entonces, ¿por qué el América de Cali estuvo en la lista Clinton? Porque había pruebas. ¿Por qué Millonarios, Nacional y Medellín no estuvieron en la lista Clinton? Porque faltaron pruebas. Millonarios sí tenía un accionista narcotraficante que era muy conocido, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, pero al mexicano lo asesinan y ahí Millonarios se limpia. Entonces, cuando hablamos de los equipos antioqueños, sí podemos decir que hubo dirigentes corruptos en esta época de los 80, pero no en el sentido de armar supernóminas, de comprar árbitros, de comprar rivales, porque ¿qué pasaba con el cartel de Cali? Que el cartel de Cali no solamente invertía dinero en narcotráfico en este equipo,
sino que también compraba árbitros. Es más, mandan a asesinar un árbitro, es en un partido de Medellín contra América, pero no es porque Medellín fuera propiedad de Pablo Escobar, sino que Pablo Escobar le apostaba a Medellín. Pablo Escobar le apostaba a Nacional, pero la vez que Pablo Escobar trató de meter la mano, no la pudo meter, porque Nacional ganó 6-0 a Danubio y el árbitro no tuvo que meter la mano. El mismo árbitro argentino dice que él no tuvo que meter la mano, pero si Pablo Escobar trataba de meter la mano en los partidos, era por las apuestas, no porque Pablo Escobar fuera el dueño de Medellín o el dueño de Nacional. Ahora, Medellín pues tenía una serie de programas sociales como Medellín sin tugurios, con lo que Pablo Escobar, con su programa Civismo en Marcha, mandó a construir canchas para los barrios populares, y esto sí fue dinero del narcotráfico directamente. Bueno, un saludo para Santiago, un saludo también para Salomé Restrepo. Por supuesto, es que sí había amistad entre los jugadores y Pablo Escobar. O sea, René Higuita nunca ha negado que tenía amistad con él. Pero una cosa es tener amistad con él y otra cosa es que él compre títulos, o que él compre rivales, o que él compre árbitros. Porque lo que le dio rabia a Pablo Escobar era que el cartel de Cali sí compraba árbitros. Y este tema de las apuestas se hace en 1989, después de que Nacional ganara la primera Copa Libertadores. O sea, nadie apostaba porque Nacional sacaría a Millonarios. El favorito era Millonarios porque Millonarios era el bicampeón, Millonarios era el equipo con mejor nómina, Millonarios venía de derrotar en la fase de grupos a Nacional. Entonces, en esos cuartos de final, el favorito era Millonarios. Y ya cuando Nacional elimina a Millonarios, la gente empieza a mirar con respeto a Nacional. Y en el partido de Danubio, Nacional vapulea a ese equipo uruguayo y los árbitros no tienen necesidad de meter la mano. Y contra Olimpia es un partido muy raro porque allá en Paraguay Nacional no mereció perder por 2 goles y aquí el Olimpia no mereció perder por 2 goles. Se van a los cobros desde el punto penal más agónico de la historia de la Copa Libertadores y gracias a René Higuita Nacional queda campeón. Por acá me llega un comentario del amigo Santiago. Dice, gracias por la explicación. La verdad desconozco en profundidad el tema. La única referencia que tengo al respecto es el testimonio de Popeye, quien sostenía que Pablo Escobar era muy fanático del fútbol y compraba los árbitros. Sí los compraba, pero para ganar apuestas. Pero no es porque realmente él fuera dueño de los equipos. Y Pablo Escobar le apostaba era al Medellín. Por eso el único árbitro que asesinan en Colombia es a finales del 89 en un partido que es Medellín contra América. Porque es que, a ver, el Deportivo Cali no era el equipo del cartel de Cali, era el América. Y Nacional no era el equipo del cartel de Medellín. Era Medellín, porque es que Pablo Escobar era hincha, era el Medellín. A Pablo Escobar lo entierran con la bandera del Medellín. Entonces, algunos hinchas malintencionados inventan un vínculo de Pablo Escobar con Nacional. Y realmente no lo hay. O sea, no existe un vínculo ni que Pablo Escobar fue accionista, ni Pablo Escobar fue dueño, ni Pablo Escobar fue hincha. Pablo Escobar ni siquiera fue accionista del Medellín, que era el equipo de sus amores, pero sí le apostaba al Medellín y un árbitro llamado Ortega le roba un partido al Medellín porque se sospechaba que Ortega fue comprado por el cartel de Cali para favorecer el América y por eso Pablo Escobar lo mata. Y eso fue cuando ya se habían cumplido 5 meses de la Libertadores de Nacional. Entonces, en la Libertadores de Nacional no hubo sangre. En el 89 no hubo campeón por culpa de la muerte de este árbitro y faltaba un mes para acabarse el año y ahí fue cuando se paró el torneo. Bueno, y para redondear, Jorge Barón Televisión fue construido con dinero del narcotráfico. Yo tengo un libro que se llama Amos del Juego, una investigación periodística de la época. Y en ese libro se menciona que Jorge Barón le metía
dineros calientes a su canal y al Deportes Tolima. Pero como el Deportes Tolima es un equipo chico, por eso la prensa no le presta atención a eso. Y en ese libro, donde mencionan a Jorge Barón, donde mencionan a Gonzalo Rodríguez Gachales, el mexicano, no mencionan a Pablo Escobar. En ese libro no tienen ni siquiera evidencias, es un libro del 89, que Pablo Escobar invertía en fútbol. Lo cierto del caso es que Pablo Escobar sí le estaba invirtiendo al Medellín, pero por eso tuvo que matar a ese árbitro o mandarlo matar. Y por otra parte, lo del América fue demasiado evidente. La Superintendencia de Sociedades vio gran cantidad de anomalías, porque el cartel de Cali tuvo al América aproximadamente 20 años. Incluso estando en la cárcel lo seguían manejando, y el cartel de Cali también fue dueño del Real Cartagena. De ahí que hubiese tantos escándalos con este equipo Real Cartagena. Entonces, hay muchas cosas ahí para debatir. Bueno, por acá también quiero tocar ahora sí el tema de la relación entre la selección Colombia y la guerra. Es inevitable recordar la figura de Andrés Escobar Saldarriaga, uno de los mejores defensas no solamente de la historia nacional, sino de toda la historia de Colombia. Hay varias hipótesis de por qué asesinaron a Andrés Escobar. Inicialmente se creyó que era un tema de apuestas. Luego se interpretó como una riña callejera entre borrachos a causa de una burla por el autogol. Esta segunda versión fue la que cogió más fuerza, pero personajes como Uweimar Muñoz Ceballos han sacado una tercera hipótesis de por qué asesinaron a Andrés Escobar. Por un lío de faldas, dice Uweimar. O sea que Andrés estaba saliendo con una mujer que también salía con un paramilitar de los que son los hermanos Gallón Henao. Hay un gran misterio en torno a la mujer que estaba con Andrés en el momento que lo matan. Lo cierto es que sí había una mujer con él y esa mujer no era una desconocida. Y hay varios libros que hablan de esa mujer. Entonces, la tercera hipótesis es que Andrés Escobar no lo mataron ni por el autogol, ni por las apuestas, ni por intolerancia, sino que lo mataron por un lío de faldas, como se dice popularmente. Entonces, ahí se arma otro gran debate. Lo cierto del caso es que Colombia, a nivel de selecciones, toda la vida ha sido una selección perdedora. O sea, no vamos a decir aquí mentiras. Tenemos una Copa América. Perú tiene dos Copas América. O sea, hasta Perú es mucho más que Colombia a nivel de selecciones. Colombia solamente está por encima de Bolivia y de Venezuela. De resto, hay 7 selecciones que históricamente y en palmarés están por encima de Colombia. Entonces, no digamos que Colombia es una selección grande. Las grandes son las que tienen mundiales. Brasil, Argentina y Uruguay. Y las que tienen, curiosamente, más Copas América, que son las mismas 3. Esas 3 son las grandes. Colombia está entre las pequeñas. Sí, hombre, pero está bien que Colombia no esté entre las grandes, pero tampoco para que lo humillen 6-1. O sea, hacía mucho tiempo que a Colombia no le metieron una pela de esas. Es más, yo no recuerdo un partido en donde a Colombia le metan 6 goles en un solo juego. No recuerdo. Si hay algún estadígrafo por ahí conectado que me diga si en los últimos 35 años a Colombia le han metido 6 goles en un solo partido. O sea, lo de fue catastrófico. Y la selección Colombia también fue nuestra única alegría en esa época el narcotráfico. La selección Colombia que jugó Italia 90 tenía 8 jugadores de Atlético Nacional. O sea, si ustedes analizan hombre por hombre, era Nacional con 3 refuerzos. O sea, estaba René Higuita, Andrés Escobar, el Coroncoro Perea, el Chontico Herrera, Gildardo Gómez, estaba también Leonel Álvarez. O sea, era el mismo Nacional de la Copa Libertadores, pero
con los refuerzos de Rincón, el Pibe y Redín, porque también estaba JJ Treyes, estaba el Palomo Zuriaga, pero por un robo lo echaron. O sea, esa Colombia, que era la que para mí mejor jugaba, que le jugó de tú a tú a Alemania, que fue la campeona del mundo en el 90, que era tremendo equipazo, y que ese equipazo le ganó a todos menos a Colombia. Esa Colombia era muy buena, y esa misma base fue la Colombia de Estados Unidos 94. Y recordemos que Pelé dijo que Colombia iba a ser campeona del mundo después del 5-0 contra Argentina. Un 5-0 inflado. Hay gente que dice que lo que importa es el resultado, que el trámite no importa. No estoy de acuerdo con eso. El trámite sí importa. Porque si el hincha colombiano supiera de trámite, sabría que ese partido, Argentina 0, Colombia 5, fue un resultado mentiroso. O sea, Colombia no estaba 5 goles arriba de Argentina. Lo que pasa fue que Oscar Córdoba tapó de todo, Argentina despilfarró de todo y Colombia metió las 5 opciones que tuvo. Colombia disparó 6 veces al arco y metió 5. Era un partido quizás para que Colombia ganara por 2, por un gol, por 3 goles, pero no era un partido para un resultado tan escandaloso. Entonces, cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina, la montaron en un pedestal. Que no, que ya Colombia era campeona de Estados Unidos, que para que ir a jugar, que para que estudiara Rumania, que para que estudiara Estados Unidos, que tenía fútbol aficionado, que Suiza era muy malo, que Colombia les iba a golear a todos, que porque había goleado a Argentina, que Argentina era el bicampeón de la Copa América y que Colombia le metió 5, entonces que Colombia no tenía rival, Pelé dijo que Colombia iba a ser campeona del mundo y llega Colombia al Mundial de Estados Unidos 94 con la camisa inflada y llega a Rumania con puro fútbol directo y le mete 3 goles. Y ahí fue donde salió la frase de mucho toque toque y de aquello nada. Porque Colombia tocaba y tocaba y el que hacía los goles era Rumania. Con un señor crack llamado George Hagi. Y ese día nos bajaron de la nube. Y después, no, pero sigue Estados Unidos, que son jugadores amateur. A Estados Unidos lo goleamos. Y resulta que Estados Unidos le aplicó la misma de Rumania. Le jugó al espacio y llega la jugada desafortunada de Andrés Escobar y después en otro contraataque llega el segundo. Y exactamente el mismo partido contra Rumania. Colombia tenía la pelota, pero el que hacía los goles era Estados Unidos. Entonces, si el hincha colombiano y el apostador colombiano y el periodismo colombiano analizara el trámite de los partidos, no hubiesen inflado tanto a esa selección Colombia. Pero le inflaron y cuando un equipo llega inflado y se estrella, el estrellón duele más. Y esa serie de matoneo, que en esa época no se le llamaba así, fue la que indujo al escenario mediático para que asesinaran a Andrés Escobar. No digo que a Andrés Escobar lo mataron por el 5-0. Lo que digo es que ese 5-0 produjo un inflamiento cuyas consecuencias y cuyo fanatismo lo pagó Andrés Escobar, porque de todas maneras, más allá de que lo hayan matado por lío de faldas o no, lo mataron por intolerancia y hubo burlas a raíz del autogol por parte de sus asesinos. Entonces, ese fue un lunar muy fuerte porque Colombia jugaba muy bien, pero mentalmente estaba inflada. Tanto es así que Maturana reconoció que los jugadores no cabían en la ropa, que con gafas negras. Maturana reconoció que no estudió a Rumania, que no estudió a Estados Unidos, que no estudió a Suiza. Entonces, son muchas cosas interesantes para debatir. Por acá me está llegando un comentario de Mo Iba Jason. Bueno, él dice, ¿por qué hablar de catástrofe cuando vemos selecciones como Argentina, Alemania y forma en que se pierde más importante si el resultado? Bueno, yo no hablé de catástrofe, empezando porque yo no soy resultadista. Yo lo que hablo es que esta Colombia es la peor que yo he visto. Yo veo fútbol desde los 90 y esta es la peor Colombia que yo he visto. Es más, nunca las habían metido 6 a Colombia. Y si bien es cierto, Colombia no está eliminada,
y se le dio el resultado porque Paraguay no ganó y Chile tampoco ganó, Uruguay tampoco ganó. O sea, Colombia quedó viva a pesar de tener -5 en la diferencia de gol. Colombia está a 2 puntos de la clasificación directa. Está a 2 puntos de Uruguay y de Paraguay. A 2 puntos apenas. Entonces, y faltan muchísimos partidos. O sea, no es una catástrofe, pero sí es tomar conciencia de que Colombia no es grande a nivel de selecciones, que Colombia masacró mediáticamente a la mejor selección que hemos tenido, porque la gente celebra mucho que el quinto lugar en Brasil 2014, pero esa gente no vio jugar al Pibe, no vio jugar a Rincón, no vio jugar al Tino Asprilla, no vio jugar al Tren Valencia, no vio jugar a Leonel Álvarez. O sea, eso sí era un equipazo, a Diego León Osorio, al Chontico Herrera, esos sí eran cracks. Lo que pasa es que esa selección no se valora porque no llegó tan lejos como la de Brasil. Pero la de Brasil enfrentó un Uruguay que era bastante débil. O sea, no es el mismo Uruguay de ahora, era un Uruguay en decadencia. Entonces, esa selección del 2014 también es inflada. La mejor selección Colombia, en mi opinión, es la de los 90, la que fue a 3 mundiales seguidos con la misma base, la que venía de la Libertadores de Nacional. Bueno, la forma en que se pierde es más importante que el resultado. Bueno, yo creería que hay resultados que son sacatécnicos. O sea, perder 6-1 es un resultado sacatécnicos. Perder 3-0 es pasable, es duro, pero es que 6-1 ya es demasiado. Por acá me llega también un comentario de Santiago que dice, la debacle de la selección Colombia es fruto de las malas decisiones administrativas, la improvisación que ha venido acabando poco a poco con lo que queda. Sí, y hay mucho jugador que yo no entiendo qué hace ahí. O sea, sinceramente, yo no le veo ningún talento al tal Lerma. O sea, yo veo jugadores muy normales, jugadores que están en bajo nivel. El mismo James está en bajo nivel, Cuadrado está en bajo nivel. Duván Zapata mete muchas ganas, pero no es el mismo que juega en el fútbol italiano. Salomé Restrepo dice, Wilmer, ¿y quién dijo que el fútbol es de justicia o buen trámite? Para muchos es ganar y celebrar. Yo digo que el fútbol es de justicia también. Por ejemplo, Ecuador hoy ganó con justicia. Por ejemplo, Argentina hoy ganó con justicia. Acabo de ver el partido de Argentina. Y créanme que Argentina está jugando muy bien al fútbol. Brasil está jugando muy bien al fútbol. Ecuador, ni se diga. Bajar de ese pedestal a Brasil, a Argentina y a Ecuador es muy difícil. O sea, de lejos, esas tres selecciones están jugando y están arrollando a todos los que se le atraviesen. Argentina no arrolló a Paraguay porque ese arquero Silva tapó de todo. Pero esas tres selecciones que están arriba, Brasil, Argentina y Ecuador, va a ser muy difícil bajarlas de allá. Por eso Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela van a tener que luchar por el cupo directo y por el repechaje. Porque hay 3 cupos que, no digo que están listos, pero que es muy difícil tumbar esos 3 que están arriba porque están jugando muy bien. Yo hacía tiempo que no veía jugar también a Argentina. Un equipo que crea muchas opciones de gol, que es equilibrado. Brasil está imparable, Ecuador está imparable. Entonces, yo creo que Colombia tiene que ponerse las pilas porque si no sacar afuera. Y el próximo rival es Brasil. Nada más ni nada menos. Para mí en el fútbol a veces hay justicia. Por ejemplo, en ese partido que pierde Colombia 1-3 con Rumania en Estados Unidos, no hubo justicia, porque Colombia fue el que más tuvo la pelota, Colombia tuvo más opciones, pero es que Rumania fue muy contundente. O sea, Rumania llegó 4 y metió 3. Y George Hagi metió un golazo que creo que en su vida jamás lo volvió a meter. Bueno, de pronto sí metió uno parecido, pero ese gol que le hace George Hagi a Oscar Córdoba es una cosa de otro partido. Y ese 9 que tenía Rumania, Radiuchu, que hijo de pucha 9 tan bravo. Ese tipo nos hizo el partido ese día. Entonces, si hablamos de justicia, Colombia no mereció perder con Rumania ni con Estados Unidos. Y Argentina no mereció perder 5-0 con Colombia. Pero si uno analiza el trámite de los partidos y no se queda con el resultado, uno es más justo con el técnico, con los jugadores.
hasta con los dirigentes. Vea, yo prefiero perder jugando bien que ganar jugando mal. Porque cuando usted gana jugando mal, en cualquier momento lo tumban. El buen fútbol siempre va a prevalecer. Hombre, aquí la gente se burla mucho de Barcelona. Pero ¿cuántos títulos ha ganado Barcelona en los últimos 12 años? Muchísimos. Y Barcelona siempre trata de jugar bien. O sea, a Barcelona le pueden meter 8, como le metió el Bayern Múnich. Pero Barcelona tiene una identidad de juego. Yo me pregunto, ¿cuál es la identidad de juego de Colombia? En los 90 Colombia podía fracasar en Estados Unidos, pero Colombia sabía a qué jugaba. Así fuera que William Vinascoche dijera que era mucho toque-toque y de aquello nada, para ridiculizar la famosa rosca paisa de Pacho y de Bolillo. Pero Colombia en los 90 sabía a qué jugaba. Peckerman, un fútbol que no me gustaba mucho, pero que daba resultados. Uno sabía Peckerman a qué jugaba. Pero díganme ustedes, ¿Colombia a qué juega? Yo sinceramente vi el partido y vi que Colombia era un equipo miedoso que no jugaba nada, no atacaba bien, no defendía bien, perdía los duelos. O sea, Colombia ¿a qué juega? Salomé, estamos totalmente de acuerdo. Colombia todavía no tiene identidad. Con Peckerman había una identidad. Con Pacho y con Bolillo había una identidad. Y da la casualidad que Pacho y Bolillo nos llevan a 3 mundiales. Pacho a 2, Bolillo a 3. Nos llevan a 3 mundiales. Bien. Peckerman nos lleva a 2 mundiales. Bien. Pero tenían identidad. Jugaban mal a veces y perdían, sí. No eran los super equipos, sí, pero tenían identidad. Eso es lo que hay que construir. Y yo no sé este señor cuánto se demore para construir la identidad. El problema es que si sigue perdiendo por goleada no va a construir ninguna identidad. Y eso es lo que caracteriza al pueblo colombiano, que es un pueblo que no tiene identidad. Por eso todo lo importamos, por eso valoramos más lo de afuera que lo de adentro. Por eso defendemos una religión que no es de nosotros, una religión que es romana y que le impusieron los españoles. Defendemos un idioma que nos obligaron a hablar y decimos que los idiomas indígenas y los idiomas afrodescendientes, que son los idiomas creoles, no son de nosotros. Decimos que el sistema capitalista es de nosotros, no es de nosotros. El sistema feudalista tampoco es de nosotros. Entonces, no tenemos una identidad. Bueno, Moiva Jason dice, Wilmer, creo que identidad no más bien el aprovechar los jugadores. Bueno, es una opinión interesante para debatir. Colombia tiene buenos jugadores. Nadie niega que James es buen jugador, que Cuadrado es buen jugador, que Duván Zapata es buen jugador, que Muriel es buen jugador, que Mateus Uribe es buen jugador. Nadie niega que Davison Sánchez es buen jugador. Pero no tienen idea de juego todavía. Y eso va a pesar mucho, porque yo veo que hay equipos que la tienen clara, sobre todo los grandes, sobre todo los grandes y Ecuador. O sea, lo que es Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador saben perfectamente a qué juegan. Y esos 4 probablemente van a ser los clasificados directos. A Colombia de pronto le da para repuntar, pero yo veo a Colombia más para pelear un repechaje que para pelear un puesto directo. No sé ustedes qué piensan. Bueno, dice Santiago, quizá a pesar de esa arrogancia y chauvinismo general de la Argentina, admiro el arraigo por su cultura e identidad. Sí, Santiago, yo siempre he dicho que la arrogancia está en toda parte. Lo que pasa es que hemos generalizado al argentino por aquella tradición bonaerense de que el de la capital se cree más que el de la provincia y todo eso. Pero si hay un país que tiene arrogancia es este. O sea, y es un país en donde la arrogancia casi siempre es sin argumentos. Porque cuando la arrogancia tiene argumentos se llama orgullo.
Cuando uno tiene algo bueno y uno sabe que lo tiene bueno, eso es orgullo. La arrogancia es cuando uno cree que tiene algo bueno, pero no lo tiene. Colombia tiene una Copa América, Argentina tiene 14 y Argentina tiene 2 mundiales. Brasil tiene 5 mundiales. Bueno, tiene como 11 Copas Américas. Uruguay tiene 15 Copas Américas y 2 mundiales. O sea, Argentina, Brasil y Uruguay sí tienen para ser arrogantes, es decir, orgullosos. Pero Colombia, ¿qué tiene para ser orgulloso a nivel de selección? Una Copa América en la que Argentina no vino, en la que Brasil mandó la juvenil y en la que la final se le ganó a México. O sea, esa es la arrogancia que tiene Colombia. Una Copa América. Salomé dice algo muy interesante por aquí, pero quiero leerlo también después de lo que dice Santiago. Bueno, Salomé dice, jugadores buenos, pero en sus clubes, más no en la selección. Estamos en nada. Salomé, estamos totalmente de acuerdo, porque hay jugadores que en sus clubes son muy buenos, pero en la selección no marcan la diferencia. James marcaba la diferencia, ya no. Giovanni Hernández, qué hijo de madre crack, pero Giovanni Hernández nunca fue influyente en la selección Colombia. Alexis García, un crack tremendo, pero siempre estuvo a la sombra del Pie Valderrama, porque casi siempre el titular era el Pie Valderrama, pero Alexis García, qué hijo de madre crack. Entonces, hay jugadores muy buenos, pero que en la selección Colombia no rinden, y son jugadores que rinden más en el club que en la selección. Excelente aporte, Salomé. Bueno, faltaba un comentario de Santiago. Wilmer, entiendo que el técnico influye, pero en última instancia, quienes entran a la cancha son los jugadores, porque entonces el DT pesa tanto. Ese debate nos puede dar aquí 20 horas y nunca va a llegar a un acuerdo, porque es que para mí el 70 o el 80% depende de los jugadores. Vea lo que pasó en Nacional. Osorio tenía mejores jugadores, ganó 6 copas. Ahorita no tenía tan buenos jugadores y tenía un montón de lesionados. Lo echaron por la puerta de atrás al profe Osorio. Entonces, Reinaldo Rueda fracasó en el Cortuluá, normal. Fracasó en el Cali, no tan normal. Fracasó en el Medellín, normal. ¿Y por qué Reinaldo Rueda no fracasó en Nacional? Porque tenía tremendos jugadores y porque Osorio le dejó una memoria táctica. Rueda recogió un proceso de 3 años. Entonces, Rueda es muy bueno para continuar procesos, no tanto para iniciarlos. Dicen que Rueda fue el que inició el proceso del Flamengo, eso es mentira. El Flamengo trajo un montón de jugadores de Europa. O sea, Rueda no armó ningún proceso en Flamengo. O sea, Rueda es bueno para complementar procesos que son buenos. Entonces, eso del técnico es muy relativo. Para mí, hay técnicos que son más de buenas que otros. Por ejemplo, hay técnicos que son muy afortunados y que dirigen tremendos equipos. Por ejemplo, yo quisiera ver a Guardiola dirigiendo un equipo chico, como los que ha dirigido Juan Manuel Lillo, a ver si sería igual de exitoso. Claro, nadie discute a Guardiola con el Barcelona. Lo que hizo en el Bayern Múnich es lo que cualquiera hace, porque el Bayern Múnich es el único equipo que existe en Alemania. Y lo que se está haciendo en el City, pues es bacano, pero no es tan grande. Entonces, yo quisiera ver a Guardiola dirigir los equipos que ha dirigido Lillo y a Lillo dirigir los equipos que ha dirigido Guardiola. O sea, todo el mundo dice que Lillo es perdedor, que es versero, pero para mí Lillo es un filósofo del fútbol que ha dirigido puros equipos chicos y los dos únicos equipos grandes que los dirigió apenas un semestre. A Millonarios, que lo sacaron por penaltis, y a Nacional, que también lo sacaron por penaltis. Sisu es uno que llegó y ganó de todo. Bueno, y ese Real Madrid tenía a Cristiano. Y no nos digamos mentiras, que el Real Madrid eliminó 2 veces al Bayern con muchos errores arbitrales. O sea, con un VAR, el Real Madrid no hubiera eliminado al Bayern esas 2 veces. O sea, yo sé que el Real Madrid era un equipazo que tenía en ese momento al mejor jugador del mundo que era Cristiano, pero el Real Madrid tuvo mucha ayuda arbitral, sobre todo en esos 2 años que eliminó consecutivamente al Bayern Múnich.
Yo vi muchos errores arbitrales en contra del Bayern Múnich. Entonces, Zidane es tan ganador también porque el entorno lo favoreció. Con un VAR, Zidane no hubiera ganado tanto. Bueno, por acá también me llega un comentario de... Ah, no, me faltaba leer un pedazo del comentario de Salomé que dice, ojo, Ecuador con jugadores del Deportivo Valle, bueno, supongo que es el Independiente del Valle. Cantera y buena administración, ¿en dónde está? Excelente argumento, compañera. Cristian Penagos dice, Colombia en los dos últimos mundiales se destacó por algo, muy buen pivotes defensivos, laterales profundos y con muy buena defensa. Mi pregunta es un partido en Ecuador y dejar a Barrios en el banco sabiendo que es el único que te puede liberar una presión en el medio y ni hablar de los laterales, convoca a Muñoz para dejarlo en la banca. Sí, es que ese técnico puede que lo dejen, pero va a tener que cambiar muchas cosas porque si Ecuador le metió 6, Brasil le puede meter 10. Bueno, por acá me dice Moiva Jason, mira lo de Bielsa, me parece que el hombre le rinde. Y mira, hombre, que Bielsa no es tan ganador. O sea, a pesar de que es tan intelectual, tan estratega, vea cómo le fue a Bielsa en ese mundial de Corea y Japón, cuando Bielsa había cabalgado las eliminatorias, había estado por encima de Brasil, le ganó 3-1 con buen fútbol a Brasil, pero a Bielsa lo eliminan por ese factor tan importante que es la definición. O sea, Argentina le pegaban los tiros en el palo, Inglaterra y Suecia tuvieron mucha suerte contra Argentina. O sea, Argentina tenía con qué pelearle ese mundial a Brasil. Pero me parece que un equipo también necesita ese toque de azar. O sea, es que no nos olvidemos que el fútbol es un juego de azar. El azar influye mucho en el fútbol también. No todo es táctica, técnica, estrategia, psicología o estado físico. El fútbol también tiene azar. Y Bielsa, para lo que sabe, debería tener más palmarés y más títulos, pero bueno, también es un tema como de practicidad, porque hay tipos que son muy prácticos, pero qué berracos para ganar títulos. Por ejemplo, este man Jaime de la Pava ganó 3 títulos seguidos con el América, y ese man me parece que era muy práctico, y tuvo buenos jugadores también, pero hay tipos que tienen la varita mágica para ganar con cierto equipo. Mire que de la Pava ganó esos títulos con el América y después no volvió a ganar nada. Entonces también son rachas. Y todos los técnicos tienen esas rachas negativas. Reinaldo Rueda tenía una racha negativa en clubes hasta que llegó a Nacional. Osorio tenía muy buena racha hasta que se fue de Nacional. Entonces, o sea, los técnicos son como los equipos, también tienen rachas. Bueno, vamos a hablar de un último tema que me parece muy importante en esta relación de fútbol y de guerra. El fútbol tiene algo que también aplica en la guerra y es el tema de la estrategia. Una cosa es un director técnico y otra cosa es un estratega y otra cosa es un entrenador. El entrenador es el que trabaja en la semana. El director técnico es el que toma las decisiones en el banco, el que hace los cambios en el entretiempo y así. Pero un estratega es el que logra derrotar a su rival gracias al conocimiento que tiene de él. Por ejemplo, Rumania fue más estratega que Colombia en Estados Unidos 94. Colombia fue más estratega que Argentina en el 5-0. Y también podemos decir que Alemania tiene algo muy interesante, que ellos ganan por estrategia también. O sea, ellos logran tener una clara y la meten. Eso es definición, pero también es estrategia, porque tienen la capacidad de tomar decisiones y de dar el golpe cuando es. Y eso también puede ser jerarquía. Pero yo a esta selección Colombia no le veo nada. O sea, no le veo entrenamiento, no le veo dirección técnica y no le veo estrategia. Como les digo,
yo recuerdo esa selección Colombia que faltó a 3 mundiales, o sea, que fracasó rumbo a Corea y Japón, que fracasó rumbo a Alemania y que fracasó rumbo a Sudáfrica. Y ni siquiera esa selección Colombia era tan mala como esta. Entonces, yo creo que hay que replantear muchas cosas ahí, porque realmente estamos jodidos. Salomé dice, ay Wilmer, hay técnicos que se complican la vida y se tiran jugadores. Esto es lo bello del fútbol. Y el técnico lamentablemente siempre es esclavo del resultado. Y es más fácil echar a uno que echar a 11. Vean Nacional. En Nacional hay jugadores que no han ganado nada. Que son buenos, pero no han ganado nada. Pero era más fácil echar al técnico que echar a esos jugadores. Y eso es una ley muy triste. ¿Yo por qué defiendo tanto a los entrenadores y los directores técnicos? Porque mi padre era entrenador de fútbol y también era director técnico. Entonces yo siempre me pongo del lado del entrenador. O sea, si ustedes ven mis videos, yo siempre defendí a Lillo, siempre defendí al Mirón, siempre defendí a Utuori, siempre defendí a Osorio y a Rueda. Y a nivel de selección, siempre defendí a Peckerman. Y a ese señor Queiroz quisiera defenderlo, pero con base en los últimos 2 partidos. O sea, le meten 9 goles en 2 partidos. O sea, yo no sé cómo defenderlo. Es muy difícil. Y yo creo que el tipo en las 2 próximas fechas tiene que cambiarla toda, porque si no, lo van a golear otra vez. Y hoy traté de defender el técnico, pero yo no veo cómo defender un 6-1. Es que es muy difícil. Bueno, en conclusión, el fútbol es una guerra pacífica, de táctica, de técnica, de estrategia, de ataque y defensa. Así como en la guerra, en el fútbol es muy importante el ataque y la defensa. Y esta Colombia no tiene ni ataque ni defensa. Y por eso así es muy difícil. Porque uno ve jugar a Paraguay y Paraguay por lo menos tiene defensa. Y uno ve a Argentina, a Brasil y a Ecuador y tienen ataque. Y en defensa tampoco son tan descompensados. Entonces, este Colombia le ve un panorama oscuro, pero bueno, está a 2 puntos de la clasificación, a 2 puntos también del repechaje. O sea, está cerquita todavía matemáticamente. Así futbolísticamente esté a años luz. Bueno, muchas gracias por haber compartido este rato. Hoy quería dar una clase de historia, pero terminé hablando más de fútbol, porque al fin y al cabo la historia y el fútbol siempre serán nuestras pasiones. Y nos estamos viendo. Mañana se juega la Copa Colombia para que debatamos en la Bitácora Verdolaga, después de que se acabe el partido entre Águilas de Río Negro y Atlético Nacional. Vamos a estar en la Bitácora Verdolaga con Néstor y con los demás compañeros. Bueno, antes de despedirme, leo el último comentario. Dice, Wilmer, el fútbol como deporte jerárquico y competitivo emulará la violencia de la naturaleza. Colombia es un equipo que no ataca ni defiende. Santiago, excelente comentario. Gracias por el aporte. Exacto, el fútbol es eso. Es una competencia como lo es cuando uno compite con millones de espermatozoides para poder existir. Y la guerra es lo mismo. La guerra es competir por un maldito territorio. Nos vemos mañana en la Bitácora Verdolaga, en la página de Vamos Mi Verde, para analizar el partido de Nacional. Y el jueves nos vemos en la tertulia poética que tendremos con 2 grandes escritoras. Un abrazo para toda la gente que estuvo conectada y hasta pronto.